Al principio del juego, se creía que el druid era una de las vocaciones más frágiles, debido a su poca HP y escasa capacidad al momento de cargar ítems. Sin embargo, a medida que avanzó el juego, esta se volvió una de las más poderosas, ya que dichas restricciones como lo son, puntos de vida, capacidad, entre otras cambiaron. A continuación te mostraré 5 tips que pueden ayudarte a mejorar como druid. Usar tu set correctamente. Si bien sabemos, actualmente en el juego existe una gran variedad de criaturas las cuales atacan con diferentes elementos. Un buen druid debe saber que necesita usar el set adecuado dependiendo la situación. Te pondré en contexto, si vas a cazar criaturas que te ataquen con daño de fuego, necesitarás usar en tu set dichas protecciones. Ya sea que el propio ítem cuente con esa protección o imbuir un ítem con dicha protección. Una buena forma de cómo saber qué tipo de daño inflige cada criatura es abrir el Damage Input Analyzer. Aquí podrás ver qué criatura te está generando más daño y el tipo de elemento también. Tener tus hotkeys correctamente. El druid es una de las vocaciones más complicadas al momento de una team hunt, ya que es el encargado de proteger al team, ya sea curándolo o dándole soporte con runas entre otras cosas. Algo que debes de tener en cuenta es que debes de tener las cosas más importantes para un druid de manera accesible. Ejemplo, al momento de crear tus hotkeys o modificarlos, debes darle prioridad a tu propia curación, la curación de otros jugadores y runas de soporte, ya que estas marcan una gran diferencia en las hunts y te pueden diferenciar entre un buen y mal druid. Un error muy común que cometen las personas en el juego es tener los hotkeys importantes muy separados entre sí. Tener control de tu mana y vida. Como buen druid, necesitas siempre tener un control adecuado de tu mana y vida, ya que esta será la que te ayudará a salir de situaciones complicadas. Un buen tip que te puede ayudar a mantener el control que buscas es usar los arcos en la pantalla. De esta manera podrás ver la cantidad de mana que tienes y continuar haciendo tus funciones de druid. De esta manera, no perderás concentración al momento de curarte a ti o a los demás. Saber curarte a ti y a los demás. Este punto es el gran tabú de los druids, y una de las razones por las cuales la gente tiene temor a jugar esta vocación, ya que como lo mencioné anteriormente, el druid es la vocación más importante en una team hunt, por ser la encargada de mantener el team a salvo. Un buen tip que puede ayudarte al momento de curarte a ti y curar a otra persona a la vez es el siguiente. Cuando alguna criatura te esté atacando, y necesites curar a otra persona a la vez que a ti mismo, lo que tienes que hacer es ponerte Utamovita cuando tu vida baje a amarillo. Luego de esto darle Sio a la otra persona para que se recupere. Una vez todo esté normal, usarás Exura Gran Más Res para curarte a ti y a él a la vez. Luego solo debes quitarte el Utamo para no gastar mana de más. Y por último y no menos importante, usar Endowment de robo de vida. El uso de imbus de robo de vida durante la hunt hará que batalles menos al momento de curar a tus compañeros, ya que al momento de atacar, regenerarás vida, lo cual te hará gastar menos al momento de curar. Espero que te sean de mucha utilidad estos tips que he recopilado para ti. Espero los apliques en tus futuras hunts o aventuras tibianas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu comentario.